La presión es una magnitud física, al igual que la fuerza, al igual que el voltaje, al igual que la corriente, es una magnitud física. Y las unidades internacionales del Sistema Internacional de Medidas con la que se sirve para medir la presión es pascales. Sin embargo, en sistemas neumáticos nosotros vamos a tener em, bares. Vamos a tener bares porque es más fácil su lectura. Ahora, no sé si ustedes han visto en los manómetros, a veces de las bombas de agua de las casas, nosotros tenemos el siguiente formato. Incluso en formación dual ustedes debieron haber visto esto, ¿no? Ustedes debieron haber visto que aquí ustedes tienen diferentes unidades. Por ejemplo, tienen bares, tienen PSIs, tienen pascales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque a veces es necesario lecturas en PCIs, a veces es necesario lecturas en bares, a veces es más fácil o más convencional una lectura en Pascal. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos estos manómetros con conversiones. Algo importante de la presión es que la presión que está medida en un manómetro o en un sensor o en un dispositivo de medida, siempre será una presión absoluta, es decir, siempre será la resta entre la presión, perdón, siempre será una presión relativa, siempre será la resta entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Cuando nosotros, repito, cuando nosotros estamos leyendo la presión interna de algún recipiente cerrado con un manómetro, con un sensor, con un dispositivo de medida, nosotros debemos tomar en cuenta que la lectura que nosotros estamos recibiendo de ese dispositivo de medida siempre será la presión relativa, es decir, presión absoluta menos presión atmosférica. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros en la vida real medimos la presión de un gas o del aire a nivel del mar y de repente nos movemos con el mismo tanque, con el mismo recipiente a una altura sobre el nivel del mar, como puede ser Quito, eh, lo que pasa es que la presión va a variar. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es distinta en los diferentes puntos de la Tierra, no es la misma. Sin embargo, por convención, nosotros siempre vamos a utilizar la presión a nivel del mar, que la presión a nivel del mar es la presión atmosférica a nivel del mar es 1.013. 1.013 bares. ¿Ya? 1.013 bares es la presión atmosférica a nivel del mar. Esa presión es la que siempre vamos a utilizar por convención para calcular la presión absoluta o la presión relativa. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, la fórmula de presión que es fuerza sobre altura. Sobre área Área, o superficie. Sí, esto es área o superficie. ya, y arriba es fuerza, digan. Fuerza sobre área, fuerza sobre superficie. Ajá. Ustedes se han preguntado por qué si yo aplico una fuerza, ¿no es cierto? Voy a ponerlo así, con un martillo directamente sobre la madera, el martillo no traspasa la madera. Pero si yo aplico la misma fuerza sobre un clavo, ¿no es cierto? El clavo sí traspasa la madera. ¿Cuál es la diferencia? Que el clavo tiene una área muy pequeñita, bien pequeña. Entonces, como el área es pequeña, la presión aumenta. El martillo tiene una área o una superficie más grande. Entonces, aunque sea la misma fuerza, la presión disminuye porque el área es más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la presión es inversamente proporcional al área. Entonces, mientras más área nosotros tengamos, menos presión. Y mientras menos área nosotros tengamos, más presión. ¿Sí está claro? Sí. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Bien. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver es un video. Pongan mucha atención. Esta es una empresa de... Esta es una empresa... Ya, aquí voy a poner. Ya, Parker es una empresa, es una marca que se dedica a diseñar sistemas neumáticos. Más que sistemas neumáticos, vamos a decirlo así, actuadores neumáticos y todos los componentes que un sistema neumático puede requerir. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el funcionamiento de un sistema neumático. Es bastante parecido, es bien parecido al sistema neumático que nosotros tenemos en el instituto. Entonces, de manera rápida, nosotros tenemos aquí un compresor. El compresor es aquel que lo que hace es inyectar aire en este recipiente cerrado, de manera que el aire entre a compresión. Es decir, el aire entre lo que más se pueda meter en este punto. Es decir, se reduce mucho el volumen del aire o se unen mucho las partículas de aire dentro de este compresor para que se aumente la presión. Entonces, una vez que esto funciona, se aumenta la presión, viene a una etapa. Esta etapa es una etapa de tratamiento del aire. Es muy objetivo, perdón, es muy necesario el tratamiento del aire. Ahora, todo este sistema de acá, ¿no es cierto? Todo esto, desde la compresión del aire hasta el tratamiento del aire, ¿no es cierto? Se crea con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Producir trabajo, ¿no es cierto? Producir movimiento, producir o transformar una energía potencial neumática en una energía mecánica, ¿ya? Ahora nosotros, como dice el video, tenemos muchísimas aplicaciones en las cuales nosotros podemos tener la neumática. Una de ellas es ensamblaje, en productos alimenticios, productos medicinales, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vemos el compresor. El compresor, la manera en que trabaja el compresor es, lo vamos a conocer a lo largo del curso, pero es lo que toma es aire del ambiente, ¿no es cierto? Y lo que hace es meterlo o comprimirlo eh, en este recipiente, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante, el compresor no es todo esto. El compresor solamente es esta parte de aquí. Esta parte de aquí que comprime el aire, que toma el aire del ambiente y lo comprime, es el compresor. Y este tanque de acá se llama recipiente o tanque neumático, ¿no es cierto? Donde se encuentra el aire a presión. Profe, una pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, uno ve estos compresores así que son bien se ve grandes que son, pero en sí la parte que comprime puede ser del mismo tamaño más ¿cómo es que se llama esta parte de abajo? El recipiente. Eso puede variar, pero en la parte de arriba que comprime igual puede ser la misma o igual tiene que ser más grande. Eh, por ejemplo, mientras más grande sea esto, mientras más grande sea el compresor, mayores presiones se va a alcanzar. Mientras más pequeño sea el compresor, posiblemente no necesite manejar muchas o no maneje muchas presiones, altas presiones, ¿no? Ahora, este tanque de aquí se refiere a la capacidad de aire que puede almacenar, más no a la presión. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un tanque pequeñito y puedo trabajar a 6 bares, pero también puedo tener un tanque más grande y puedo trabajar a la misma presión. Entonces, el tanque no depende mucho de la presión, más bien el tanque depende de la capacidad. Entonces, si yo tengo demasiados cilindros, voy a poner un tanque más grande. Si yo tengo poquitos cilindros, no hace falta poner un tanque grande, sino un tanque pequeño. Más o menos eso se refiere al tanque. Entonces, el tanque no tiene mucho que ver, en este caso, el tanque no tiene mucho que ver con la presión, sino más bien con la capacidad o a cuántos cilindros el tanque va a alimentar. Pero esto de aquí
Este compresor de aquí sí tiene que ver con la presión. Entonces, posiblemente si es que encontremos un compresor bastante grande, ¿no es cierto? Un compresor bastante grande significa que maneja presiones altas. Y si tenemos un compresor pequeño, posiblemente maneje presiones bajas. Esa es la diferencia. Ah, ya, ya. Bueno, ya. Ya, lo siguiente después del compresor es una parte de tratamiento del aire. En esta parte del tratamiento del aire lo que se hace es lo que dice aquí, ¿no? Es un filtrado y es una separación de líquidos exclusivamente de agua. El agua es algo muy malo para los cilindros neumáticos. El agua corroe, ¿no es cierto? El agua produce corrosión en lo que es en las partes metálicas, entonces este es un separador de líquidos, de agua. Luego tenemos este es un filtro para impurezas, partículas de polvo, partículas sólidas, eliminarlas también vienen a ser perjudiciales para los sistemas neumáticos. Y prácticamente aquí lo que tenemos es un regulador de presión. Entonces aquí nosotros podemos regular cuánta presión queremos que salga hacia nuestra parte de los actuadores, ¿no es cierto? Este es un regulador. Todo esto lo vamos a estudiar en este curso. Aquí es muy importante conocer claramente cuál es el concepto de presión y también cuál es el concepto de caudal. Lo vamos a conocer. En este caso, ténganlo en cuenta, este es un regulador de presión. Es diferente regular presión y regular caudal. Entonces, aquí nosotros prácticamente seteamos cuánto es la presión a la que va a trabajar todo nuestro sistema neumático. Una vez que hemos seteado la presión, el aire va a salir por las tuberías, ¿no es cierto? Ojo que aquí hay presión, ¿no? Entonces el aire va a salir por las... perdón, este es un sistema de lubricación. Literalmente se le pone aceite al aire en partículas atomizadas para que ese aceite, lo vamos a ver a lo largo del curso, este aceite sirva como lubricación para ciertas partes de los actuadores neumáticos, para los cilindros y motores. Luego nosotros tenemos un dispositivo de control. Estos dispositivos de control son válvulas, que igual vamos a estudiarlas en este semestre. Estas válvulas lo que hacen es permitir o obstruir el paso del aire, ¿no es cierto?, de acuerdo a la programación o de acuerdo a la configuración que nosotros les demos. Y una vez que podemos controlar el paso del aire con estas válvulas, ¿no es cierto? Aquí indica que tiene un lado. Si se empuja de este lado, se mueve todo este sistema, y si se empuja del otro lado, se vuelve a mover. Entonces yo puedo decidir por qué conducto quiero que pase el aire. En este caso, si lo muevo de derecha a izquierda, va a pasar por el conducto número 2. Si lo muevo de izquierda a derecha, va a pasar por el conducto número 4. Entonces, una vez que nosotros podemos controlar las válvulas se pueden controlar de diferentes maneras. Una de las maneras en la que se puede controlar es con un controlador programable, un PLC. Otra de las maneras que se puede controlar es con circuitos eléctricos, lógica de contactores, y otra de las maneras que se puede controlar estas válvulas son con dispositivos mecánicos, con finales de carrera, que igual eso lo veremos en este curso. Bien, el PLC ustedes ya saben, son masters. Bueno, aquí está indicando que tiene una solenoide. Esta solenoide prácticamente es un electroimán. Lo que hace es mover el sistema de válvulas. Esto lo veremos más adelante. Y una vez que podemos controlar las válvulas de control, lo que vamos a hacer con esto es producir un movimiento en el actuador final, que es el cilindro. El cilindro es un actuador que nos permite generar un movimiento lineal reciprocante, es decir, que sale y entra, ¿no es cierto?,
de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la necesidad del proceso en el que estemos trabajando. Ahora, bueno, aquí tenemos, para ejemplo, tenemos un proceso de ensamblaje de piezas, ¿no es cierto?, que es bastante utilizado. Este es el cilindro neumático. Ahora, aquí quiero hacer una pausa y lo que quiero explicar es que aquí hay dos magnitudes físicas que van a mandar en los sistemas neumáticos. La primera es la presión, que es la que acabamos de ver. La presión es, se produce por el hecho de poder comprimir el aire, ¿no es cierto? Comprimir el aire de manera que se produzca presiones internas dentro de recipientes herméticamente sellados. Ahora, la otra magnitud física, y por eso es el motivo de este video, es que ustedes reconozcan que por aquí hay un flujo de aire, ¿verdad? Por aquí hay un flujo de aire. Y esa es la otra magnitud física que quiero que ustedes entiendan hoy. Es la magnitud física que se llama caudal. Ahora, este flujo de aire o este caudal, ¿no es cierto?, se le conoce o tiene como concepto la cantidad de aire que circula por un conducto en un determinado tiempo. Quiero preguntarles, ¿a qué se les asemeja este concepto? Este concepto, ¿a qué se les asemeja? El caudal Ajá. a ver, no es la proporción o de manera, la cantidad. No se les Vendría hace... siendo, profe, como decir el flujo de algún fluido, de alguna magnitud. Muy bien. El flujo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el concepto de corriente eléctrica? Corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un determinado conductor en un tiempo determinado. Entonces, es la cantidad de electrones que pasa por un conductor en un tiempo determinado y caudal es la cantidad de aire que pasa por un conducto en un tiempo determinado. Sí o no que es el mismo concepto. Lo único que cambia es que en la corriente eléctrica circulan o fluyen los electrones, acá que fluye el aire, ¿no es cierto? Ahora, ese caudal, ¿no es cierto?, es una analogía exacta de la corriente eléctrica. Por lo tanto, caudal es una analogía exacta de la corriente eléctrica y presión es una analogía exacta ¿de qué? De voltaje. De voltaje, muy bien. ¿Cuál es el concepto de voltaje que nosotros tenemos? Es la fuerza que impulsa los electrones. Muy bien, es la fuerza que se necesita para llevar a un electrón desde un punto a otro punto, ¿no es cierto? Listo, entonces, si caudal es como corriente eléctrica y voltaje es como presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la definición de presión que ustedes les darían de acuerdo a la analogía que estamos viendo? ¿Podría repetir, Inge? Ya, si caudal es una analogía de corriente eléctrica y presión es una analogía de voltaje, ¿cuál sería el concepto que ustedes darían frente a la presión? No sería Es la fuerza que se necesita para impulsar Muy una bien, cantidad de aire. correcto. Es la fuerza que se necesita para mover el aire, ¿no es cierto?, desde un punto hasta otro punto. O para impulsar o mover, está bien dicho, ¿no? Entonces, es la fuerza que se necesita para impulsar el aire, para mover el aire desde un punto hasta otro punto. Entonces, partiendo desde eso, los sistemas neumáticos son exactamente, o una analogía, son exactamente una analogía de los sistemas eléctricos, ¿ya?
conociendo que caudal es una analogía de corriente eléctrica y presión es una analogía de voltaje. Entonces, ahí tenemos nosotros el concepto de presión y caudal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos conceptos? No. ¿No? Ya, ahora, el caudal, al ser la cantidad de aire que pasa por un determinado, por un determinado conducto o tubería en un tiempo determinado, se expresa en volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo, caudal. Entonces, el volumen lo podemos nosotros medir en litros o en metros cúbicos y el tiempo lo podemos medir en minutos o en horas. En este punto o en esta materia yo no tengo problemas en que ustedes lo expresen en litros sobre minutos, en metros cúbicos sobre horas, a menos que tengamos alguna aplicación de una fórmula y en esa fórmula nos diga que debemos expresarlo en litros por minuto o metros cúbicos sobre hora, ¿ya? No hay ningún problema que ustedes dejen expresado las respuestas en litros por minuto o ¿Y en el volumen metros sobre cúbicos por tiempo hora. también vale? ¿Perdón? Dice que está de volumen sobre tiempo también vale. Ese volumen sobre tiempo es la representación, de hecho son las magnitudes de esto, ¿no? Volumen es de metros cúbicos y el tiempo es de horas. Entonces, perdón, esta flecha. Entonces, en cualquiera de esas dos denotaciones podemos poner. Cualquiera de las dos denotaciones. Listo. Bien, ahora vamos a ver valores nominales de los sistemas neumáticos. Cuando nosotros hablamos de sistemas neumáticos, nosotros hablamos de un caudal que tiene un valor nominal. Hablamos de un valor estándar o un valor que casi todos los sistemas neumáticos tienen. Es de 6 litros por minuto. Ese es como el estándar nominal, ¿ya? 6 litros por minuto. Y la presión, hablamos de presiones absolutas, ¿no es cierto? De 7 bares en su entrada. 7 bares en su entrada, hablamos de la presión nominal, o sea, es la presión a la que podríamos decir que trabaja todos los sistemas neumáticos. Y la presión de salida siempre se considera un bar de caída de presión. ¿Ya? Un bar de caída de presión, entonces la presión de salida sería 6 bares y la temperatura ambiente a 20 grados centígrados. Ese es los valores nominales que por convención se utilizan en lo que refiere a sistemas neumáticos. Voy a borrar esto. Inge, y ahí en ese sentido de esos datos solo se utilizarían en el sentido de que el ejercicio mantenga lo que sería un caudal o en general ya. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Las unidades de medición que nos dio, eso los utilizaríamos solo cuando existe el ejercicio presencia de caudal o ya en general ya. No, estos son valores nominales, o sea, estos son los valores a los que ustedes van a tener, por ejemplo, un sistema neumático. O sea, No va esos a tener- serían como valores regulados ya para de pronto Así es, se iba a o sea, no se exceda de eso, son como ya estándar. exactamente. Por ejemplo, ustedes nunca van, o bueno, casi nunca van a escuchar ustedes que un sistema neumático tenga 15 bares. No, no, no. Siempre van a tener 7 bares, 8 bares, pero no van a tener más. Entonces, un estándar siempre va a ser 7 bares. Cuando ustedes les digan, vamos a trabajar con una presión neumática, ustedes ya saben que son 7 bares de presión absoluta o más o menos 6 bares de presión relativa, ¿no? Entonces, ustedes ya saben a qué se enfrentan, a qué van a trabajar y saben que esta presión de aquí no es una presión mortal, ¿no? No es una presión que presenta un alto riesgo. ¿Ya? A eso se refiere con valores nominales. Y de ahí, de acuerdo a los problemas que tengamos más adelante, podemos nosotros variar un poquito, pero no mucho. Siempre se van a mantener en estos rangos.
Profe, una preguntita. Ujú. Ahí ese valor de presión ya es la absoluta, diga. Sí, Ah, ya. sí. Más o menos la presión relativa de los sistemas neumáticos son 6 bares. Siempre se toma 6 bares, ¿no? Entonces, 7 menos, restando menos la presión absoluta, me va a dar como 5 con, déjenme hacerlo, como 5,99. Entonces es 6 bares casi siempre de presión relativa, es la presión nominal de los sistemas neumáticos. Bien, sigamos con el caudal. El caudal, bueno, así rápidamente, ¿cómo se considera o cómo se obtiene las características de caudal de un sistema neumático? En un inicio, lo que se hizo es tomar un sistema neumático, ¿no es cierto? Entonces, en el punto 2 nosotros tenemos un sistema neumático. En este punto tenemos un medidor de presión. En este punto tenemos un medidor de caudal, un regulador de caudal, ¿no es cierto? Y un estrangulamiento de tubería. Entonces, lo que se hizo fue meter agua, ¿no es cierto? Para ver cómo se comporta el aire, porque el aire al no ser visible, no se puede ver cómo se comporta. Entonces se hizo el experimento con agua, ¿no es cierto? Y se notó que todo sistema tiene un coeficiente de caudal o un factor de flujo. Este coeficiente de caudal o este factor de flujo depende mucho de qué sistema sea, de qué diámetro de tubería tenga el actuador, de muchas cosas. Entonces, de acuerdo a este experimento se calcula este coeficiente de caudal. Este coeficiente de caudal casi siempre nos viene dado como una constante, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el coeficiente de caudal? Condensa las características del aire al paso por las válvulas y otros componentes de un sistema neumático. Eso es prácticamente lo que hace el coeficiente de caudal. En resumen, lo que hace este coeficiente de caudal es calcular las pérdidas que hay en todos las pérdidas del aire que hay al paso por los sistemas neumáticos o por las válvulas o los componentes neumáticos. Cada pérdida que hay, lo que hace es agrupar o condensar dentro de un coeficiente de caudal y ese coeficiente de caudal nos viene dado como una constante. Entonces nosotros tenemos la siguiente fórmula para calcular el caudal. Tenemos la Q se representa como caudal y va a venir, en ese caso, ahora sí viene determinado que viene en litros por minuto de esta fórmula.